Porque cuando usted no estima algo, usted ni le pregunta nada, no más, no quiere hablar. Pero cuando usted llega a los caminos de Dios, llegan muchas preguntas a nuestra vida que no le hemos podido resolver en nuestro rompecabezas de vida que llevamos. Y yo era que le preguntaba fórmulas a Dios. Y decía, ¿cuál es la fórmula para esto? ¿Cuál es la fórmula para eso? Y yo creo que muchos todavía estamos así. Amén. Y el Señor solamente me dijo, mire, si hay una vez que Dios me ha hablado con voz audible fue esta. Y me dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso me lo dijo. Tal vez es un mensaje que lo hemos escuchado miles de veces, lo hemos cantado, pero no lo ponemos en práctica. Porque muchas veces las cosas de Dios más fáciles para que nosotros las apliquemos son las más difíciles de aplicarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque las estimamos como dado por hecho o dado por entendido, y ese es el peor error. Yo creo que con Dios no hay que dar por entendido nada, sino buscar esa palabra, amén. Y el Señor me dijo esa palabra a mí, porque yo le estaba pidiendo, ¿cómo hago para deshacerme del pecado? ¿Cómo hago para que Él me prospere? ¿Cómo hago para que Él me ayude en tal situación? ¿Cómo hago? Y el Señor me lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y cuando Él me lo dijo, no me lo contaron, Él me lo dijo, entonces yo dije, wow. Pero sucede que los hombres, la raza humana y la humanidad nuestra es muchas veces contrario a la palabra de Dios. Amén. Si quieren, pueden sentarse. Sí, y yo le llamo. Y es contrario porque en el avance del evangelio, una de las cosas más peligrosas que tiene el hombre cuando conoce de Dios es que la familiaridad desprecia. La familiaridad desprecia no solamente a nuestros semejantes, sino que desprecia a Dios, ¿no? Nos hacemos muy conocidos de Dios, muy amigos de Dios, y yo he escuchado a gente que dice, mi panita de ahí arriba, le dice. ¿Usted se ha escuchado? Y despreciamos a Dios. Y a Dios hay que tenerle reverencia a su palabra. Y en ese desprecio del conocimiento de Dios, porque yo no creo que es de conocimiento sino desconocimiento de Dios, en vez de aprender desaprendemos las cosas de Dios. Empezamos a desestimar la palabra, no estimar sino desestimar la palabra, y muchas veces creemos que lo conocemos o lo sabemos y no lo entendemos. Amén, porque no lo profundizamos. Y hay un versículo después de ese, Mateo 6:33, el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir que usted el día de hoy, mañana apenas cambie el reloj, las 12:01, hay un mal asignado contra su vida. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que el bien y la misericordia nos siga cada día de nuestra vida. ¿Usted ha visto esas personas que mueren por una bala cruzada? Que no debían estar, eso es un mal asignado. Eso no es una coincidencia, eso es un mal asignado. Pero hay algo que Dios nos da y nos dice buscad. Esta palabra es clave para cada uno de nosotros, buscad. Y el problema es que algunos de nosotros venimos acá y seguimos buscando en lugares incorrectos, o esperanzas incorrectas, o falsa ilusión, o fe ilusa. Muchas veces nos encontramos en esos lugares, encontrando, buscándonos, y aquí viniendo a la iglesia muchos años y con fe ilusa, con fe incorrecta, buscando lugares incorrectos y creyendo en cosas incorrectas. Es más, creyendo que Dios es de tal forma, siendo Dios de otra forma. Amén. Y eso trae espíritus de frustración, me ha traído a mí. Esos espíritus vienen y te atacan, te desaniman, te descalifican, te quitan la paternidad de Dios y te da una paternidad incorrecta. Amén.
¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos buscando donde no debemos buscar, o una esperanza falsa. Amén. Porque hay algo que usted tiene que saber, iglesia: donde usted pone la esperanza, pone su destino, para bien o para mal, para bendición o para maldición. Usted puede poner, inclusive viniendo muchos años a la iglesia, con una esperanza falsa. Amén. Y eso te llevará a no cumplir el propósito. La palabra mismo lo advierte, dice que hay caminos que al hombre, que dice, le parecen rectos, correctos, de bien, de justicia, de integridad, de bendición, de salud, pero su destino es el infierno, es el mal. Wow. Y estamos hablando de que veníamos creyendo que era algo que era correcto, pero cuando menos pensamos, llegamos a un camino donde encontramos a los demonios, a Satanás, a la pobreza, a la enfermedad esperándonos y poseyéndonos. Por eso es que Dios da una advertencia. Dios da una advertencia clara. Dice busquen, busquen, busquen. Y dice primeramente. ¿Qué era lo que estaban aquí adorando y cantando? Primeramente. Es decir, que si hay algo que en el día nos recibe, es el mal, y hay algo contra eso, es buscar la presencia de Dios, buscar la protección de Dios, buscar la guarda de Dios. Amén. Es una historia donde empieza todo esto de la fe, donde empieza todo esto de hacernos a una familia sacerdotal, a una familia de Dios. Es donde empieza Abraham. La historia empieza ahí. Dice que Dios lo llama a Abraham, y entendamos que Abraham venía de Ur de los Caldeos, de una tierra altamente idólatra. Su padre tenía muchos ídolos, él tenía la herencia de ídolos, pero había algo en el corazón de Abraham, que quería conocer al Dios verdadero. Él dice: yo quiero conocer al Dios de todos esos dioses. Había un deseo. Yo creo que Dios lo escogió a Abraham por ese deseo, aparte de que sabía que él iba a hacer que sus hijos siguieran a Dios. Pero había un deseo en él, en el cual Dios lo vio, y Dios le mostró las estrellas, le mostró y le dijo: te voy a llevar a un camino, te voy a llevar por un camino, te voy a llevar a un lugar, a una tierra donde te voy a mostrar mi poder, y tú me vas a alabar ahí. Amén. Es tremendo, porque Abraham, que no lo conocía a Dios hasta ese momento, decidió creerle a Dios. Y esa es una decisión y una determinación que cada uno de nosotros debe poner en nuestro corazón. Yo quiero, y usted necesita, y yo necesito conocer a Dios profundamente, profundamente. Pero ese conocer viene de una esperanza. Una esperanza. Yo necesito tener mi esperanza, mi fe puesta en Dios. Y Dios lo lleva por un lugar. Recordemos que hasta ese momento no habían carreteras, no había GPS, no había nada. Un lugar que estaba ahí, pero Dios le abre caminos donde no hay. Yo quiero decirle algo, iglesia. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando y esperando que Dios nos muestre un camino ya hecho, o un camino donde no haya, usted ha visto, Dios, llévame a tal lugar, pero que no tenga que pelear tanto. No sé si es buena noticia para usted o mala noticia. Te tocará pelear. Te tocará abrir caminos donde no lo hay con Dios. Amén. Abraham lo llevó por este lugar, decidió creerle, y él puso su esperanza. Escucha, iglesia, puso su provisión, puso su bendición, puso su fe. Por eso es el padre de la fe. Puso todos sus anhelos en Dios. Amén, en Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque si te pones a estudiar la vida de Abraham, dice que la tierra, escucha esto, la tierra no podía sostener, en donde no había nada. Dice que fue su bendición tal que él se lleva a Lot, a su padre, después su padre muere, lo entierra, sigue con su sobrino Lot, y dice que la tierra no podía sostener las riquezas de ellos. Escuche, cuando alguien decide creerle a Dios de profundidad, de integridad, de fe, entregándose a Dios completamente, la tierra no puede sostener lo que hay de Dios en esa persona. Y dice que no podía la tierra sostener las riquezas que ellos tenían, y entonces los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham.
Amén. Y hay algo que me llama la atención. Este hombre tenía tal convicción de Dios que le dice: escoge tu Lot. Si tú vas allá, yo voy para acá. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Eso es una confianza en alguien. Estamos hablando de como que usted se ponga y le diga: a ver, mira la llanura, mira todo. Que las llanuras de Sodoma y Gomorra eran fértiles y el otro lado había desierto. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Lo ponemos muy práctico y muy fácil, pero como que le digan: ¿a dónde quiere ir? ¿A tal lugar o a tal lugar? Y usted escoja el mejor lugar. Así escogió Lot, porque él no conocía a Dios. Pero este otro hombre conocía a Dios. Dice: no importa, tú escoge ya esos pastizales, ese lugar donde hay montañas, ese lugar donde hay praderas. Yo voy a escoger el otro lugar, porque mi bendición no está en el lugar. Mi bendición está en quien me llevó a este lugar. Yo quiero que usted entienda, yo quiero entender también este poder de bendición de Dios. Amén. Esto es ponernos en un lugar donde Dios esté dentro de nosotros, traiga el cielo a la tierra. Y cuando habla de la tierra, no es la tierra, es tu tierra. Tú puedes hacer que Dios haga florecer tu tierra, haga prosperar tu tierra, que lo que tus manos toquen prospere, que cuando tú camines la tierra no pueda sostener lo que hay de Dios en ti. Eso es lo que usted y yo necesitamos este día, que donde usted esté la tierra no pueda contenerlo y se tenga que expandir. Y después dice, o antes de eso dice, mira lo que dice, y hablando de la tierra: y si la hierba del campo que es hoy, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Y dice: hombres de poca fe. Y está hablando de un hombre que decidió creerle a Dios, Abraham, el padre de la fe. Por eso después dice: no os afanéis. ¿Quién de ustedes ha caído en afán? ¿Quién de ustedes se ha visto desesperado? Dice: no, aquí no tengo salida, no, mañana, sí, es más, de mañana no paso. A todos nos ha pasado, ¿sí o no? Son más los días que la paga. Amén. Y dice, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, mira esto, wow. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, que si usted piensa así, usted es como un gentil que no tiene a Dios. Lo que Dios está diciendo es: tú no tienes que andar como la gente preocupada porque te va a pasar mañana. El problema es que no me estás buscando. El problema es que no me conoces. Y después lo afirma, dice: los gentiles buscan todas estas cosas. No está hablando de ir a la discoteca, no está hablando de irse a un resort, está hablando de comer, beber, y está hablando de vestirse, o sea, cosas esenciales. Y dice: los gentiles buscan eso. ¿Ustedes buscan eso? Wow. O sea, esto es tan sencillo pero tan difícil a la vez de comprender lo que Dios quiere traernos. Y dice: pero vuestro Padre Celestial. Diga: Padre Celestial. O sea, yo creo que no hemos entendido. El problema de la iglesia es que no he entendido. El problema mío es que no he entendido que tengo un Padre. Venimos religiosamente y venimos a adorar y no sabemos muchas veces a quién adoramos. Y dice: sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Es decir, Dios está mismo ofreciendo y dice: ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ustedes tienen que preocuparse de conocer que tienen a un Padre. Ustedes no se preocupen por eso. Dice: el reino de los cielos no consiste en ¿qué? Comida ni bebida, sino en ¿qué? Gozo, paz y justicia. Y yo no sé si usted cuando debe y no puede pagar algo o no tiene para comer, tiene gozo. Amén. Y dice: paz y justicia. Y Dios nos llama a buscar en el lugar correcto, porque empieza a buscar. Es decir, nuestro primer pensamiento es buscar a Dios. Es decir que, y habla de poca fe. La poca fe nos hace buscar en lugares que no debemos buscar. La poca fe nos hace ir a lugares donde no debemos ir.
Y la poca fe nos hace enamorar de cosas que no debemos enamorarnos. Eso es lo que trae la poca fe. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa andar o caminar en el reino de los cielos, en el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿Usted ha entendido lo que estábamos cantando acá? Señor, trae el reino de los cielos, tráelo aquí a la tierra. Señor, que vengas y haga tu voluntad. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Escucha esto, iglesia, no es una enseñanza, no es una recomendación, peor, es un requisito. Es un requisito. Es un requisito. Y si lo entendiéramos, usted y yo lo aplicaríamos como requisito fundamental. Es decir, antes que usted se despierte, ¡brum!, me conecto. Requisito. La Biblia no te manda inclusive ni a tener éxito. No necesitas tener éxito, porque Dios es el éxito de todas nuestras cosas. La Biblia no nos manda a buscar riqueza. Muchos estamos buscando riquezas. La Biblia no nos manda a buscar nada, sino buscar el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Buscar la intimidad, buscar su presencia, buscar conocerlo, buscar que Él se te aparezca y que Él ilumine tu corazón. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué necesito yo para vivir en el reino de Dios? ¿Qué necesito yo? Manita, pégale un codazo ahí al del ladito. ¿Qué necesito yo para vivir en el reino de Dios? ¿Qué necesito? ¿Ah? ¿Qué necesito? Algo que necesita usted y yo es, necesitamos madurez. Diga, madurez. Yo necesito madurez. Para poder, escucha esto, para poder cargar el reino se necesita madurez. Madurez. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 2:5? Mira lo que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Es decir, que tu fe no tiene que estar basada ni en tu sabiduría, ni en tu propio conocimiento, ni en tu propia autojustificación, ni en el creer que lo conoces a Dios. Tu fe tiene que estar basada en el poder de Dios, sabiendo que Él es supremo, sabiendo que Él es excelso, sabiendo que es el principio, sabiendo que es el fin, sabiendo que es el dueño de todas las cosas y que todas las cosas se someten bajo su nombre. En ese mismo sentir tenemos que conocer a Dios. Entonces, cuando usted conoce a Dios, su fe va a crecer. Usted va a resistir cualquier aflicción que venga contra nuestra vida, porque lo que nos saca, escucha esto, lo que nos saca del reino y lo que nos saca del propósito y el que nos saca de la voluntad de Dios son los afanes. Por eso dice, no os afanéis. Y déjame decirte algo, siempre que hay palabra de Dios en ti, el diablo va a atacar esa palabra. Amén. Amén. ¿Para qué? Para traerte afán. Para que salgas de la voluntad de Dios. Para que salgas de la confianza de Dios. Para que se quite el reino de Dios y la justicia de Dios y el poder de Dios. Porque cuando usted se afana, le quita poder a Dios. No es que Dios no sea poderoso, es que tu afán hizo que que lo que había de Dios en ti, la palabra de Dios en ti, se ahogue. Entonces quiero mencionarle 3 principios básicos rápidamente, pues todavía tengo el sancocho aquí, hermano. 3 principios para vivir en el reino de Dios. 3 principios. Ahora, le acabo de decir que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo. ¿Qué diga? Paz y justicia. Es decir, cuando yo no tengo gozo, tengo que ir a la presencia de Dios, porque hay un síntoma que no estoy caminando en el reino, estoy caminando en el reino de las tinieblas. Cuando no tengo paz, la paz es el árbitro de Dios en tu vida. Y cuando no ando en justicia, es que algo está caminando dentro de mí o poseyendo dentro de mí, en mi corazón. Amén. ¿Y por qué principios? Diga, principios. Todo se basa en principios. Todo se basa en principios. Soportan, los principios soportan. El problema es que nosotros, como somos religiosos,
quebrantamos principios afuera y venimos acá a llorar. ¿Correcto? Y nos vamos de aquí a seguir quebrantando principios. ¿Y usted por qué ve que hay muchas naciones que son muy cristianas? Eso yo lo veo en Guatemala. Todo mundo es cristiano, todo mundo. Y tú vas a esa nación y corrupto, esto, lo otro, te roban en la calle. Y yo decía, pero los japoneses no son cristianos. Y usted llega a Japón, deja un celular y después de una semana llega. Una vez había un celular en un aeropuerto allá en Japón y me atrevo yo a coger el celular y dárselo al del mostrador y dice, ¿por qué lo coge? Eso no es suyo. No, se lo estoy dando. No lo coja, eso no es mío, yo no lo puedo coger. Me regañó porque cogí el celular para dárselo a él, para que si había alguien que se le veía, no lo coja, déjelo ahí. Eso solo lo puede coger el dueño, principio. ¿Y por qué son prósperos? Escucha esto, porque tienen principios. ¿Tienen a Dios? No tienen a Dios, pero caminan caminan bajo principios. ¿Entiende? Los otros tienen a Dios y quebrantan principios. ¿Entiende lo contradictorio que es esto? Entonces necesitamos principios. ¿Y sabe por qué necesitamos principios? Ayer me reuní con mi papá y con mi tío, estaba con mi esposa y empezaron a hablar un poco de cosas. Mi tío empezó a hablar un poco de cosas y yo digo, con razón que todavía lucho con muchas cosas, porque tengo una herencia de unos principios equivocados que tengo que luchar y quebrantar. Amén. Venimos de principios erróneos, venimos de enseñanzas erróneas, venimos de creencias erróneas. Amén. Y a menos que usted y yo cambiemos esos principios y pongamos los fundamentos del reino de Dios y su justicia, no vamos a poder caminar ni en justicia, ni en gozo, ni en paz. Amén. Mira lo que dice Colosenses 1:13, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¡Wow! Es decir, que usted y yo caminamos en un reino de oscuridad, en un reino erróneo, en un reino de pecado. Y dice que quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es decir, que Dios lo primero que hace para trasladarte del reino de la oscuridad al reino del Hijo amado es comprar nuestra libertad y perdonarnos de nuestros pecados. ¡Wow! Y después dice algo muy poderoso, porque el reino de Dios es Cristo. Él es el que trae la manifestación del reino. Él es el que trae el poder del reino. Él es el que trae la hegemonía del reino. Él es el que pisa a la enfermedad, a la pobreza, al cáncer, porque Él está sobre todo nombre. Él está sobre el cáncer, Él está sobre el fracaso, Él está sobre el divorcio, Él está sobre todo. Y Él lo pone y dice, yo soy Cristo. Y después dice, Cristo es supremo. Wow, Cristo es supremo, dice. Y dice el versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y esto es tremendo, porque el reino de las tinieblas es oscuridad. Y cuando usted está en la oscuridad, usted no puede ver la verdad. ¿Y usted puede ver a Dios? No. Pero Cristo hace la manifestación de Dios para que usted pueda palpar lo invisible a visible, la oscuridad a la luz. Es decir, Dios a través de Cristo nos revela los secretos escondidos, nos revela la imagen, nos revela el amor verdadero, nos revela cómo prosperar en Dios. Amén. Trae todo lo que no lo habíamos podido conocer a evidencia. Por eso es que Cristo manifiesta el poder de Dios. Es la manifestación invisible de un Dios invisible a un Dios visible. Amén. Dice, Él ya existía desde antes de todas las cosas que fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Wow. Es decir, mire lo que está diciendo, Dios es supremo sobre todo. Entonces, cuando llegamos con una afán, llegamos con una derrota, es falta de manifestación de Cristo en nuestra vida. Es falta de manifestación
de Dios en nuestra vida. Es falta de manifestación de una búsqueda. Por eso le decía, no es un requisito, no es una consejo, es un requisito de Dios. Búscalo, búscalo, búscalo. Y como principio número 1, yo puedo nombrar la oración para que se me manifieste Dios. La oración, como decía el pastor Fabricio, es más que un castigo. La gente cree, el martes venga el castigo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro ADN nos han enseñado que la oración es un castigo. ¿Sabe? ¿Usted se acuerda que iba donde el curita y el curita dice, pecaste, 10 Padre Nuestro, 20 Ave María? ¿Se acuerda? O sea, como pecó así, le va a poner más. Eso todavía corre en el ADN nuestro. Todavía. Y creemos en el subconsciente que orar es un castigo, es una penitencia. Por eso es que no venimos los martes. Es más fácil venir el día del domingo por religión que venir el día martes por revelación. Y lo vemos como una imposición, sabiendo que Dios está esperando que nosotros lo llamemos. Dios es como que se oferta y dice, llámame, tráeme tus cargas, pídeme y yo te sano, búscame y yo te doy, tócame y yo te abro. Dios está más preocupado en bendecirte que tú lo bendigas, que tú bendecirlo con tu oración. Dios está como una, digámoslo así, como una oferta, ven, dame, yo te doy. Y no lo entendemos todavía. Es como un padre sobreexcedido. El padre sobreexcedido está mi hijo ahí, ¿quieres algo? ¿Quieres algo? Yo te quiero dar, yo te quiero bendecir. No sé si usted es así. Mi esposa dice que yo no me puedo un secreto o una sorpresa no la puedo guardar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como amo tanto, quiero darle sobreexcedido. Imagínense si nosotros somos malos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Dice la palabra que cuánto más Dios. No entendemos. Yo la verdad que cada vez que vengo a la iglesia digo, Señor, no te entiendo. O sea, ayúdame, ábreme el corazón, ensánchame la mente, ábreme el entendimiento, porque todavía no entiendo tu amor. Todavía no lo entiendo. Por eso es que la oración es tan importante, porque la oración nos hace operar en el reino de los cielos. La oración se lleva la ansiedad, se lleva el miedo, el temor, la duda de que si tendré para mañana o no, la desesperanza. Si hiciéramos, hermano, yo no sé si pudiéramos hacer un análisis, pero yo creo que en la iglesia hay más temor, más desesperanza que los de afuera. Porque los de afuera dicen, no, yo voy a estudiar y lo hacen. Yo voy a trabajar y hago horas extras y lo hacen. Mientras que en la iglesia venimos con más miedo. ¿Será que sí? La oración es para eso. La oración no es para castigarte, como nos has enseñado, y tampoco como el evangelio cristiano, evangélico moderno, para darte todo lo que tú quieres. Amén. La oración es para que entiendas el corazón de Dios. Que si yo no oro, no voy a poder entender el corazón de Dios, porque no estoy en la misma sintonía. Y yo no sé usted, pero como que si venga alguien y lo insulte a usted en alemán, usted va a creer que le está diciendo algo y lo está insultando de arriba abajo. Y además, usted no se va a ofender. ¿Por qué? Porque no lo entendió, aunque él lo está insultando. ¿Estamos correctos? Y así pongámoslo a la inversa. Usted no sabe lo que Dios le está diciendo y que Dios lo quiere bendecir y que Dios le está diciendo a la derecha y usted a la izquierda. No entendemos la sintonía porque no oro. Amén. Y es más, si yo oro y usted ora buscándolo a Dios, eso nos permite ver la altura, nos permite ver el cielo. Yo no sé usted, pero en el cielo no necesitan milagros. Es más, en el cielo no necesita ni fe. En el cielo no existe la fe. Usted necesita la fe, yo necesito la fe para creer, pero allá no necesita.
Por eso yo digo, no, Señor, yo no quiero vivir de milagros. Señor, no, yo no quiero vivir de milagros. Yo quiero vivir en fe, caminar en fe. Yo no sé usted, pero no me gustan los milagros. Yo prefiero caminar en fe. Amén. Es decir, y esto es tan tremendo, hermano, que el primer mártir, Esteban, cuando él iba caminando, dice que lo estaban apedreando. Y dice la palabra que yo literalmente creo que este hombre ni sentía las piedras. ¿Sabe por qué? Porque él dice que se le abrió el cielo. Yo no sé a ustedes, pero este es un nivel de ver el reino y de caminar en el reino. Este hombre oraba, este hombre caminaba, este hombre cuando lo estaban lacerando y matando, pongámonos en el contexto de la historia, lo estaban apedreando. No era nada fácil, era doloroso. Amén. Y dice que lo estaban apedreando, y mientras lo apedreaban dice que se le abrió el cielo y vio a Cristo, vio a Dios. Yo no sé usted, pero esto es poderoso. Esto es poderosísimo. Que cuando vengan los problemas a tu vida, tú no veas los problemas, veas a Dios. Y esto es lo que cantábamos: Señor, que venga el cielo a la tierra. Es decir, que cuando venga y se levante el que te quiera hacer algo, yo vea a Dios. Esto es poderoso. Esto es caminar en el reino. Por eso es que necesitamos la oración para operar en el reino, para operar en su justicia. Dígale al de al lado: necesito ver el reino. Dígale. Que lo que pase en el cielo pase en mi tierra. Dígale: que lo que pase en el cielo pase en mi tierra. Que lo que haya allá, haya acá. Señor, que yo vea a los ángeles, Señor, como tú los ves en el cielo, operando a favor mío. Señor, que tú envíes ángeles a mi lugar, al lugar de mi destino, Señor. Yo quiero hacer una oración. Puedes ponerla, como es la última oración que voy a hacer tal vez con ustedes. La voy a poner en las pantallas. Pero es una oración. Ayer justo hablábamos con el pastor, con mi papá espiritual. Ayer estábamos reunidos y decía: muchas veces cuando nosotros pecamos o caemos o tenemos un error o lo que sea, muchas veces no vamos a orar porque creemos que Dios no nos va a escuchar, porque eso nos han enseñado. Y es más, es ahí donde Dios más quiere escucharnos. Es ahí cuando Dios más abre el oído para escucharte, porque Él quiere levantarte. Yo no sé si hay un padre que su hijo se equivoca y quiere darle con el mazo y hundirlo más. Los padres que dicen: ok, levántate, ven, no lo hagas, haz esto. Amén. Vamos a orar a una sola voz esta oración que puso ahí Carlito. ¿La puedes poner? Vamos todos. Amado Dios, anhelo un cambio de corazón, una genuina entrega a mi Salvador, que ame tu palabra, que la entienda, que la profundice y que me lleve a la madurez para ser un terreno fructífero. Quiero que mis ojos y mis oídos estén abiertos, sensibles al mensaje del reino, para poder compartir con otros tu grandeza, la grandeza de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Esta debería ser la oración de por la mañana nuestra. Señor, ábreme los oídos, ábreme los ojos, ábreme el corazón, haz mi corazón sensible. Yo quiero verte. En toda manifestación quiero verte. Aún las manifestaciones de Satanás, quiero ver tu grandeza, quiero ver tu poder, quiero ver tu presencia. Y cuando usted entiende eso, usted va a buscar el reino de Dios a través de la oración. Ahora, si Cristo lo buscaba en oración, imagínese usted y yo, ¿cuánto más? Wow. Principio número 2. Segundo principio, la palabra de Dios. La palabra. La palabra no es solo leerla para leerla. La palabra de Dios tiene el poder de trasladarnos de un reino a otro. Escrito está. Escrito está. Escrito está.
Y es tremendo porque yo veo que la gente de afuera tiene más fe en la ciencia y en lo que dice un libro, yendo a la universidad o cualquier cosa, que nosotros en la palabra escrita de Dios. Es decir, dice, yo voy a ser ingeniero, ¿por qué? Porque leí toda esta lectura o toda esta ciencia o toda esta enciclopedia, pero nosotros no entendemos a Dios. Y solo en leer la palabra vamos a entender cómo opera el reino, quién es el reino y de dónde procede el reino. Amén. Solo la palabra nos sostiene. La palabra nos lleva, la palabra nos solidifica, la palabra nos hace estar estable. Amén. La palabra nos hace caminar en esperanza, en fe y conociendo un Dios que si usted y yo conocemos al Padre, a cualquier situación le dice, Abba Padre, yo tengo un Padre. El papá decía ahorita, Dios está obligado a bendecirte. Y muchas veces parece como soberbio. Dice, tú lo condicionas a Dios. No, es que eso dice la palabra. Él lo prometió. Él se comprometió. Amén. Y es tremendo esto de la palabra, porque en realidad cuando la palabra es sacada, mire, yo le decía que la palabra que llega a tu vida, es más, después de esto yo siempre, yo predicaba y la gente decía, oh, es tremenda esa palabra, ay, no me diga eso, porque después de eso Satanás va a venir a través de esa palabra, va a ir por esa palabra. Es decir, cuando usted le dan una palabra, Satanás va a querer recoger esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si usted esa palabra la pone en su corazón, lo destierra a él de su vida. Y dice que, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Diga, corta duración. Wow. Hay palabra que es de corta duración. Me dijeron, pero ya mañana se me olvidó. ¿Por qué? Porque no la profundizamos. Pues al venir la aflicción, mira esto, ¿qué usa el enemigo? La aflicción. ¿Qué usa el enemigo? La necesidad. ¿Qué usa el enemigo? Un oponente. ¿Para qué? Para llevarse la palabra. Y es ahí donde nosotros no razonamos. ¿Por qué? Porque no entendemos que la palabra es tan poderosa que Jesús mismo dijo, escrito está. Amén. Y dice que vino la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Es decir, que cada vez que te den palabra va a venir persecución a tu vida. Amén. Pero la palabra tiene que ser de una duración larga, estable. Eso dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Amén. Es decir que, y dice después de eso, dice, y luego tropieza. Wow. Y sigue diciendo, mira esto, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán, otra vez el afán. ¿Te das cuenta lo que usa el diablo? ¿Qué usa el diablo? El afán. El afán. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Hay mucha gente que está buscando riquezas y no buscando a Dios. No podemos buscar riquezas sin primero buscar la verdadera riqueza. Y dice, por eso dice, y todas las cosas serán añadidas. Y nos puede pasar a cualquiera, hasta el mejor. Amén. Y dice, y se hace infructuosa, porque esto ahoga la palabra. Wow. Pero mira esto, mas el que fue sembrado en buena tierra, diga, buena tierra. Y mire qué es buena tierra para Dios, para lo que dice la palabra. Dice, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Es decir, la pone por obra. La mejor forma, como decía el papá la semana pasada, el martes, decía, la mejor forma de dar fruto es lo que usted escucha, póngalo en práctica. O sea, cuando le dan la semilla, no la tenga ahí, siémbrala. Siémbrala. El resto, Dios se encarga. Usted no tiene que hacer nada, Dios es el que hace. Amén. Ese es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y dice que produce al 160 y 30 por 1. Es decir, hay una forma de dar frutos, sembrar la palabra. Que lo que Dios ha hecho en ti lo siembres, lo hagas, dé fruto. Amén.
Es decir, que cuando usted y yo entendemos esta palabra, la profundizamos en ella, sabemos entonces qué implica seguir a Cristo. Y estaremos dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Que no queremos sufrir. Hermano, si el martes es un sufrimiento, imagínese, sí, imagínese qué es lo que es un verdadero sufrimiento, ¿entiendes? A ver, si el martes es un sufrimiento, imagínese, a ver, lo que no crea raíces profundas se vuelve superficial. Escucha esto. Lo que no crea raíces profundas se vuelve superficial. Es decir, que y esto es peor. ¿Sabe por qué? No hay peor, escúcheme, iglesia, no hay peor maldición que nos den la palabra y no la sembremos y seamos superficiales. ¿Sabe por qué? Porque nos dieron la palabra, pero no la consideramos, y Satanás viene por la palabra que no lo consideraste. Es decir, si no me lo hubieran dado, Satanás no viene en contra mía. Hablando de Australia, una vez estábamos en Australia, estábamos en Sydney con mi esposa y estábamos en la calle y estábamos ahí y había gente allá todo el mundo es bonito, hasta los gallinazos son blancos. Yo digo, sí, usted se ríe, pero es verdad, los gallinazos esos que son negros eran blancos y bonitos. Yo digo, pero había una particularidad. La mujer es súper elegante, los hombres bien elegantes y las mujeres bien bonitas, pero tenían una particularidad. Iban por las calles encorvadas. De 10, 5, 6 encorvadas. Pero encorvadas, no así, iban encorvadas. Mujeres totalmente elegantes, totalmente de buen parecer, encorvadas. Y yo le decía al pastor Martín que estaba allá, le digo, pastor, pero ¿y por qué? Y en la iglesia encorvadas, ¿por qué? Es un espíritu que las tiene encorvadas. Y estábamos con Tito allá y nos piden una mujer indigente que parecía no indigente, parecía modelo. Se nos acerca a pedir plata y Tito le dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Y le empieza a predicar. Y le estoy predicando para justicia o para maldición, porque si ella rechaza, ella misma cae en su maldición. Yo digo, tremendo, porque así en ese ejemplo que le doy, nos dan la palabra, pero no la aceptamos, sino que la rechazamos. Y Satanás viene en contra de esa palabra que nosotros podemos tener el poder de dar por obra esa palabra, pero la desestimamos. No sé si me entendió el ejemplo que le quise decir. Es decir, te dan la palabra y Satanás viene por esa palabra y tú mismo eres tu enemigo porque la desechaste. Pero tienes otro enemigo, Satanás, y se la lleva. Y fue contra esa palabra que te dieron. Por eso es que cada vez que nos den una palabra, estimémosla. Hablamos ayer, estimémosla. No es darte por darte palabra, estimémosla. Amén. Entonces estas raíces profundas se vuelven un poder de Dios en tu vida, traen el reino de Dios en tu vida. Y aunque vengan las olas del mar, aunque vengan las tempestades, aunque vengan los vientos, no podrán tumbar la casa. No podrán tumbar la casa. Amén. Pero cuando hay un velo en nuestros ojos para ver la grandeza de Dios, usted se vuelve superficial y desestima la palabra. Por eso es que la palabra es vital. Diga vital. Escrito está. Cuando venga Satanás, dígale, escrito está. Escrito está. Tú no puedes porque escrito está. Satanás, tú no me vas a mover porque escrito está. Dios es mi justicia. Dios es mi salvador. Dios es mi proveedor. Dios es mi roca fuerte. Escrito está. Si Jesucristo repelió, rechazó a Satanás cuando vino a ofrecerle cosas y le dijo nada más, escrito está. En ese momento Jesús podía hacer alarde de su poder. Todo el poder y toda la autoridad la tenía. Así le hacía. Pero él le dijo, escrito está. Amén. Número 3 y último, rápido. Y es importante la madurez. Diga madurez. Diga, yo tengo que madurar. Cuando profundizamos el conocimiento de Dios,
esto nos conducirá a una madurez espiritual. La madurez es la que te va a hacer triunfar, vencer y ver el reino de Dios y su justicia caminando en ti. La tierra no te puede sostener, la tierra no te puede contener. Por eso dice que las bendiciones te seguirán. Por eso dice que lo que toque en la planta de tus pies será bendito. Por eso es que lo dice, no es una fábula, es porque Dios está contigo. Amén. Esta madurez espiritual no viene ni por la edad, ni por el conocimiento de Dios que creemos tenerlo, o por presumir responsabilidades que tenemos con Dios dentro de la vida cristiana. Una persona madura, escucha esto, no se mueve por circunstancias. Es más, una persona madura, cuando le viene el problema, dice: gózate en el problema, dale gloria a Dios en el problema. Cuando venga una dificultad, gloria a Dios, ahorita vas a ver, te voy a mostrar el poder de Dios, el poder de Cristo. Una persona madura no se mueve de las circunstancias se mueven de Él. Amén. Una persona madura tiene las prioridades claras, y la prioridad clara es Dios y su justicia. Por eso termino como empecé: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, que cuanto más dificultades se presenten en tu vida, cuanto más adversidades se presenten en tu vida, esos son como exámenes. Dice que Dios te dará la ¿qué? Con la prueba ¿qué? Es decir, ok, voy a promoverte. Escúcheme, una persona madura, siempre que le viene un problema, una dificultad, dice: wow, llegó mi momento de promoción. No sé si está entendiendo. Cada vez que te van a pasar un año más, ¿qué te hacen? Un examen. Y hay gente que se queja por los problemas, y hay gente que se mueve por los problemas. Dice: no, es que te lo puse, ¿para qué? Para promoverte, para mostrarte, para enseñarte. Amén. Para que me adores. Te puse este problema delante tuyo, ¿para qué? Para mostrarte mi amor, para mostrarte mi poder. Es más, te llevé al desierto no para que murieras, sino para que te enamoraras de mí. Te llevé al desierto para que hicieras altar a la adoración a mí, no a Baal. Y tremendo, porque el pueblo creía que Dios era como un becerro. Wow. ¿Entiende? Mucha gente cree que Dios es de una forma, cuando Dios no es así. Amén. Es decir, que cada momento de dificultad es un momento de promoción para los maduros, para los que ven el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe muchas veces por qué Él nos lleva a lugares que nos obliguen a adorarlo cuando no lo estamos adorando? No tenemos salida para los que creemos en Dios, y van a venir más problemas. Yo siempre le digo: mire, si una persona que no cree en Dios saca la mano de un carro a 100 kilómetros por hora, no le pasa nada. Pero cuando uno cree en Dios, saca la mano y plum, se le arranca un poste. Es decir, nosotros estamos obligados, no por una condición, sino por una necesidad de buscar a Dios, porque Dios quiere una intimidad. O sea, el Dios está más preocupado en buscarnos a nosotros que nosotros a Dios. No sé si yo le hago una pregunta: ¿quién está más preocupado de hablar con el Hijo, el Padre o el Hijo? En la mayoría de los casos, el Padre. Eso pasa en lo terrenal, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en lo espiritual también. Pero cuando es un hijo consciente, está más preocupado de buscar al Padre. Amén. Y a veces Dios va a llamar nuestra atención. Va a llamar nuestra atención de una u otra manera. Nos va a poner dificultades, nos va a poner pruebas, nos va a poner cosas. Y dice: ¿y de dónde? Porque Dios quiere que lo adores. Dios quiere manifestarse. Es decir, hermano, en el reino de Dios, por eso es que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vino esto, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé a quién tengo. Yo sé en quién he creído.
Yo no sé si usted se imagina a este hombre donde viene la fe, que le piden al hijo. Dice la palabra que en cierto modo él sí lo sacrificó. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento que Dios le dijo, lo propuso y fue a preparar el altar. Es que para nosotros es tan sencillo leerlo, pero que no podemos sacrificar. ¿Por qué? Porque no hemos profundizado. Digo, Abraham profundizó a Dios. Yo no sé si estamos entendiendo a este hombre. Wow. Si llegamos a este nivel, el reino de los cielos se nos abre, hermano. Es más, cuando llegamos a este tipo de madurez, usted camina y cada vez que hay un contratiempo dice, gloria a Dios, ha llegado una promoción para mí. Cada dificultad es un momento para promocionarlo a usted. Las dificultades no son para matarte, son para promocionarte. Amén. Entonces, cada vez que usted es maduro, la crisis te fortalece. Cuando usted no es maduro, la crisis te destruye. La crisis, usted se ha escuchado ese dicho que dice, lo que no me mata, ¿qué? Me hace más fuerte. ¿Se ha escuchado? El sancocho no me mató, me hizo más fuerte. Es decir que es como el árbol, escúcheme. El árbol cuando, ¿sabe? Una de las formas como de las raíces de los árboles se hacen más fuertes con las tormentas. Con las tormentas. Dice que prácticamente una palmera es indestructible a las tormentas, a los huracanes. ¿Por qué? Porque no tienen, esas palmeras se agarran en su raíz y se doblan así, y cuando pasa la tormenta se vuelven a hacer así. Son indestructibles. Allá en mi casa me dañaron todo el parterre de afuera por las raíces de las palmeras. Son tan fuertes. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Las tormentas, por eso dice la palabra que es que muchas veces decimos la palabra y no entendemos. Que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Esto es para los que lo aman. Amén. ¿Entiende? Es decir, hermano, deberíamos de gozarnos en las tormentas. Dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es más, la fe tuya y la fe mía no está ni en tu jefe, ni en el país, ni en las circunstancias, ni en si te dan trabajo o no, si Ecuador hay delincuencia. Hay mucha gente que no sale por delincuencia. No conocemos a Dios. Amén. Y entre más los conozcamos a Dios, más crecerá nuestra fe en Él, más resistiremos las aflicciones, los problemas, las contrariedades, más maduraremos y nos haremos fructíferos. Es decir, usted se vuelve fructífero cuando es maduro. Cuando es inmaduro, no somos fructíferos. Amén. Porque traeremos los principios, escucha esto, termino con esto, traeremos los principios espirituales a la práctica, no al conocimiento sin práctica, a la práctica, siendo luz e influenciando en el mundo, ayudando a la iglesia, expandiendo el reino de Dios y su justicia, trayendo frutos y cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por lo que Dios ha puesto en el pastor, en la pastora. Doy gracias a Dios por lo que ha puesto usted aquí siendo fiel y que ayude a expandir el reino de los cielos y su justicia. La iglesia es una extensión del reino de los cielos en la tierra. La iglesia es la casa de Dios en la tierra. La iglesia está llamada a ser la sal del mundo y la luz del mundo. La iglesia está llamada a traer a los perdidos. Esto es lo que está haciendo Dios en la iglesia y usted es parte de eso y Dios quiere que usted sea parte de eso. Dios quiere bendecirlo. No se preocupe, dice, no seas como los gentiles, si mañana hay trabajo. No, ese no debe ser su preocupación ni la mía. Su preocupación y la mía debe ser buscarlo a Dios. ¿Qué puedo hacer por ti?
¿qué puedo hacer por ti? Lo primero que debemos de levantarnos es decir, ¿qué puedo hacer yo por ti hoy, Señor? Úsame, Señor, ábreme el reino, ábreme la mente, ábreme, Señor, los cielos que quiero ver, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por esta casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo este lugar. Cubrimos con la sangre de Cristo a cada persona, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo, Señor, nuestros corazones, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que traiga tu manifestación de reino, Señor. Que veamos cielos abiertos, Señor. Padre, que quites tu afán, que quites tu ansiedad, que quites toda preocupación, Señor, de nuestra vida. Que nuestra prioridad sea buscarte en primer lugar, Señor. Que nuestra prioridad no sean las cosas materiales, sino buscar tu corazón, entender tu corazón, Señor. Que nuestra prioridad sea, Señor, llegar a verte, Señor, en nuestra vida. Que nuestra preocupación sea el buscarte cada día, Señor. Que nuestra intimidad, Señor, nos lleve a tal punto, Señor, que sea el reino de los cielos en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Vamos a estar puestos de pie.